Adelante, presenta los papeles del divorcio. No necesito a los niños, dijo él, saliendo por la puerta, dejándome sola con nuestras gemelas de 3 años y nuestra hija recién nacida. Desde hacía tiempo sospechaba de su infidelidad, pero las exigencias de la crianza y el trabajo mantenían esos pensamientos a raya. No puedo soportar esto más, susurré para mí misma. Mis hijas gemelas se aferraron a mis piernas, sus caritas marcadas por la preocupación. Mami, te queremos, dijeron, y en ese momento, algo dentro de mí se enfocó. A pesar de la ira que crecía dentro de mí, la claridad surgió. Está bien, hagámoslo, respondí, firmando los papeles del divorcio sin dudarlo. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Él no tiene idea de lo que le espera. Después de todo lo que he hecho por él, será él quien se arrepienta de esta decisión. Así comenzó su descenso hacia el caos, sin que él lo supiera. Llegaré tarde otra vez esta noche. Esas palabras se habían convertido en un estribillo cansado. Soy Maya, tengo 34 años, y he estado casada durante 4 años. Lo consentí un poco, quizás demasiado, siendo 2 años mayor que él. Nuestras hijas gemelas llegaron en el primer año, y 3 años después, recibimos a nuestra tercera hija. Fue alrededor de su nacimiento cuando él empezó a llegar tarde con más frecuencia. Solía decir, espero que el siguiente sea un niño, quiero jugar a la pelota con él. Su entusiasmo se desvaneció cuando supo que tendríamos otra niña. En el hospital, su expresión se ensombreció cuando vio por primera vez a nuestra recién nacida. No se parece a mí, no es linda, comentó. Una ola de ira me invadió. ¿Cómo podía decir eso de su propia hija? ¿Qué tipo de padre habla así? Creo que fue en ese momento cuando la idea del divorcio cruzó por primera vez mi mente. Incluso después de regresar a casa, su estado de ánimo no cambió. A medida que se acercaba el final de mi licencia de maternidad, él ofrecía poco apoyo con los niños. Muestra interés en ellas, le insté. Si estás abrumada, contrata a una niñera. Tienes ahorros, respondió. Tenía un buen trabajo en una empresa de renombre, ganando más que la mayoría de las mujeres de mi edad, mientras él luchaba por mantener trabajos temporales. Quizás resentía mi éxito. Me preocupaba cuánto tiempo duraría su trabajo actual y esperaba que al menos asumiera el rol de padre. Pero cuando le pedía que pasara tiempo con los niños, se quejaba, es demasiado trabajo. Incluso cuando ayudaba, lo hacía de mala gana, y las niñas se aburrían. Su conciencia de su falta de afecto por él parecía carcomerlo. Este patrón continuó hasta que un día, simplemente dejó de ayudar por completo. Estoy cansado del trabajo, necesito mis fines de semana para descansar. Se retiraba a su habitación o salía con amigos. Un fin de semana, tuve que trabajar, pero él se negó rotundamente a cuidar a los niños. Estoy atrapada, si no los cuidas, tengo cosas que hacer, le dije, exasperada. Adiós, respondió sin preocuparse. No podía dejarlos desatendidos, así que a menudo corría para encontrar una niñera de último minuto. Esto estaba desgastando nuestro matrimonio y afectando a los niños. En desesperación, contacté a sus padres, pero su respuesta me dejó desanimada. Una esposa debe soportar, esa es la clave, y recuerda lo que te dije el otro día. Mis propios padres vivían lejos, lo que dificultaba apoyarme en ellos. Me sentía aislada y perdida. Oye, hazme algo de comer. Entré una noche y encontré a mi esposo en pijama, la casa hecha un desastre. El único punto brillante fue ver las caritas de mis hijos iluminarse de alegría al verme, su aburrimiento olvidado momentáneamente. ¿Dónde estabas tan tarde?, preguntó, con un tono de molestia en su voz. Tuve que pasar por la casa de tus padres para hacer unos mandados. Ahora, apúrate y haz la cena. Tengo hambre, dijo. Si has estado en casa todo el día, ¿no podrías haber al menos lavado la ropa o limpiado el baño?, le pregunté, frustrada. Él sonrió con desdén. He decidido no hacer nada por personas que no muestran gratitud adecuada. ¿De qué hablas? Limpié el baño ayer, y ni siquiera me diste las gracias. Estoy segura de que lo hice, respondí, exasperada. No es el tipo de gracias que busco. Me refiero a 200 pesos de gratitud. Extendió su mano, como si esperara un pago. Demasiado cansada para discutir, lo llamé a un lado para hablar en el baño, lejos de los niños. Hago todo aquí. Trabajo, quehaceres, cuidar a los niños. ¿Crees que alguna vez he recibido alguna gratitud de tu parte? Eso es trabajo de esposa, dijo despectivamente. ¿Y cuál es tu trabajo?, pregunté, luchando por mantener la calma. Yo también trabajo, dijo, con un tono defensivo. Sin embargo, apenas ganaba 1000 pesos al mes.
no contribuía a la casa, y de alguna manera tenía el valor de pedir más. Discutimos durante casi una hora, la tensión aumentando con cada palabra. Mami, tengo hambre. La voz de mi hija cortó de repente la tensión, trayéndome de vuelta a la realidad. Mi esposo se fue furioso, y yo me di la vuelta para preparar la cena, ignorando su arrebato. En ese tenso silencio, finalmente descubrí la verdad. Mi esposo estaba teniendo una aventura. Confié en una colega cercana que había conocido desde la universidad, quien también se había divorciado por la infidelidad de su esposo. Deberías reunir pruebas de inmediato, me aconsejó, compartiendo sus consejos. En retrospectiva, había señales. Justo antes de que naciera nuestra más joven, él llegó a casa oliendo ligeramente dulce, una fragancia que no reconocía. ¿Te pusiste perfume?, le pregunté, tratando de sonar casual. Él se mostró visiblemente incómodo, tartamudeando. Otras señales siguieron: noches tardías, distancia emocional, falta de tiempo con los niños, y una intimidad erosionada, pero fue un pequeño detalle el que lo delató todo. Hay bálsamo labial en el bolsillo de tu chaqueta. Oh, es mío. Mis labios se resecan. ¿El bálsamo labial rosa de Chanel? Quizás sea de mi mamá. La excusa sonaba ridícula, pero no dije nada. Cuando se apresuró al baño, noté algo en su cuello. ¿Qué es eso? Ahí estaba, una marca de amor, escondida en un lugar que normalmente cubrían sus ropas. Casi lo confronté, pero me contuve, decidiendo que necesitaba pruebas reales primero. Tómate tu tiempo en la bañera, dije, fingiendo que no había notado nada. La noche siguiente, llegué tarde del trabajo, mis hijas ya estaban dormidas, y la casa estaba tranquila. En el comedor tenuemente iluminado, mi esposo estaba de pie, sujetando un papel con fuerza en la mano. Ya he tenido suficiente, vamos a divorciarnos. ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Un divorcio? ¿Y no quieres a los niños? Me empujó los papeles, luego salió sin esperar una respuesta. Mami, las gemelas, despertadas por el sonido de la puerta al cerrarse, estaban en el pasillo, luciendo preocupadas. Está bien, lo siento por despertarlas, les aseguré, aunque las cosas estaban lejos de estar bien. Él dice que ha tenido suficiente, esa es mi frase. ¿Y no quiere a los niños? ¿Cómo puede? Las lágrimas brotaron mientras las emociones me invadían, aunque apenas lo noté. Mami, te quiero, susurró mi hija, abrazándome con fuerza. En ese momento, supe que no podía seguir viviendo así, no podía dejar que mis hijas cargaran con este peso. Si las tenía a mi lado, podría encontrar la felicidad nuevamente. Finalmente sabía lo que tenía que hacer. Está bien, vamos a presentar los papeles, dije con renovada determinación, y mi hija sonrió como si entendiera. Esa noche, todas dormimos pacíficamente por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente, presenté los papeles del divorcio y hice una llamada importante. Sí, adelante, mi esposo es el que estará en problemas, dije, y la persona al otro lado escuchó atentamente, lista para actuar. Lo había pensado detenidamente. Si él me traicionó, me aseguraría de que las consecuencias cayeran, incluso si eso significaba que su mundo se desmoronaría, sin arrepentimientos. 3 días después. Maya, ¿dónde has estado? Entré a mi casa después del trabajo y encontré a mi esposo y a sus padres esperando, con expresiones que combinaban enojo, sorpresa y confusión. La expresión de mi suegra era feroz, la de mi suegro pálida, y la de mi esposo, desorientada. ¿Han estado esperando afuera todo el día? Eso es bastante inquietante. Este no es el momento para el sarcasmo. ¿Qué está pasando? Mi suegra agitó una carta frente a mí. Está todo ahí si lo lees, respondí con calma. Su rostro se sonrojó y su voz se elevó mientras revisaba el aviso legal. Yo necesito ir a recoger a las niñas, así que si me disculpan, dije, pasando junto a ellos y entrando a la casa, pero mis suegros me siguieron a la sala, exigiendo explicaciones. ¿Por qué enviaste esto de la nada? No entendemos, bramó mi suegro. Entenderán cuando terminen de leer la carta, respondí. Usar un abogado es cobarde, dijo mi suegra, cambiando rápidamente la culpa. Frustrada, intenté explicarme, pero era inútil. Al final, mi esposo, que aún parecía perdido, intervino. ¿Es todo esto porque no estás contenta con el divorcio? ¿Por eso presentaste una queja? Mis suegros giraron la cabeza hacia él, claramente aturdidos. No tenían idea del divorcio ni de todo lo que había soportado a lo largo de los años. Nunca escuchamos sobre un divorcio,
¿Es por eso que esto está pasando? Nuestro hijo es inútil, pero eso no es razón para arruinar todo de esta manera. Espera, ¿qué está pasando aquí? Mi esposo parecía tan confundido como siempre, mientras mi suegra golpeaba la mesa con frustración. ¿Por qué te estás divorciando, Maya?, exigió. Oh, bueno, tartamudeó mi esposo, pero no esperé sus excusas. Porque él ha abandonado por completo sus responsabilidades como esposo y padre. Siempre dices, los hombres son así, ¿verdad? Bueno, ¿perdonarías a tu esposo si te engañara? ¿Qué? Se veía consternada, claramente. No esperaba que confrontara la infidelidad de su hijo. Mi esposo abrió la boca para hablar, pero una mirada aguda de mi parte lo silenció. Mi suegro intentó defenderlo rápidamente. La aventura de un hombre es solo un juego, no es nada serio. Esta conversación es inútil, por favor, salgan, dije firmemente. Cualquier comunicación futura será a través de mi abogado. ¿Por qué involucrar a un abogado ahora?, dijo mi esposo, luciendo más confundido que nunca. Vas a aceptar el divorcio, ¿verdad? No solo estoy de acuerdo, sino que ya presenté los papeles. ¿Qué? Entonces, ¿por qué?, tartamudeó mi esposo, pero antes de que pudiera terminar, mi suegra se echó a llorar. ¿Cómo esperas que pague 39,500 pesos de una sola vez? ¿De dónde sale esa cantidad? ¿A quién le están pagando? Finalmente, llegó el momento que había estado esperando. Tomé una respiración profunda, lista para revelar mi secreto. Hace 4 años, justo después de casarnos, tu madre pidió hablar conmigo. Estaba nerviosa pero ansiosa por conectar con mi nueva suegra. Así que acepté, pero lo que me pidió me dejó completamente desconcertada. ¿Puedes prestarme 40,000 pesos? Me quedé sin palabras. Ni siquiera dudó en preguntar sobre mis ingresos anuales, como si fuera lo más natural del mundo. Incapaz de soportar la presión, solté mi ingreso, tal vez más de 165,000 pesos. Sus ojos se iluminaron al instante. Resulta que mi suegro había desarrollado una adicción al juego, gastando dinero y acumulando deudas. Ella suplicó, desesperada por 40,000 pesos para pagarlas. Y aunque dudé, no pude negárselo, pero dejé claro una condición: tienes que devolvérmelo. Con eso, le presté el dinero. Pasaron 4 años y solo logró devolverme 2,600 pesos. A veces regresaba una pequeña cantidad, solo para volver a pedir prestado. Al darme cuenta de que probablemente nunca vería la cantidad total, contraté a un abogado para exigir los 39,500 pesos restantes. La expresión atónita de mi esposo casi me hizo reír. Prometí devolverlo poco a poco. ¿Por qué lo exiges todo de una vez? Porque ya no somos familia. No tengo ninguna obligación de ser considerada. Fue entonces cuando mi suegra estalló, volviéndose contra mi esposo. Todo esto es tu culpa. Si no hubieras tenido una aventura, ella no nos estaría presionando así. Deberías devolverlo tú en lugar de yo. ¿Por qué yo? Estamos jubilados. Nuestras pensiones no pueden cubrir eso, protestó. Bueno, si quieres seguir viviendo bajo mi techo, más te vale encontrar una solución, siseó. Por supuesto, con mi suegra incapaz de pagar los 39,500 pesos y mi esposo desempleado. Eso no iba a suceder. Me voy a vivir con Laura, así que no pagaré nada. ¿Esa es tu amante? Cansada de este absurdo tira y afloja, decidí que era hora de terminar con esto. No creas que se queda solo en 39,500 pesos. También estoy demandando 113,000 pesos de ti y de tu amante como compensación, y no olvides la manutención de los hijos. ¿Qué? No puedes exigir eso. Es lo justo. Es el precio por abandonar a tus hijos y andar a mis espaldas. ¿Dónde está tu prueba de que hice trampa? ¿Ya lo olvidaste? Acabas de admitir que te vas a vivir con Laura. Suspiré y le entregué la pila de evidencias que había recopilado. Solo mirarlas me enfermaba. Las fotos, extraídas de sus propias redes sociales públicas, lo mostraban besándose y acurrucándose con su amante. Mi abogado también las había visto, y no dejaban lugar para excusas. ¿Por qué? ¿Por qué tienes esto? Encontré tu perfil público en línea. ¡Qué patético! ¿Pensaste que nadie se daría cuenta? Era irónico. Para alguien tan despistado con la tecnología, había hecho que fuera fácil recopilar evidencia de su traición. Mis suegros quedaron boquiabiertos, mirándolo con incredulidad. Está bien, es hora de que te vayas. Necesito recoger a los niños. Al menos no vayas tras Laura por compensación. ¿Qué pasa si ella me deja?, suplicó. No me importa. Dándose cuenta de que la situación solo empeoraba, los eché a los 3. Ábreme, ayúdame. No sabía sobre la deuda.
Pude escuchar a mi esposo gritando a través de la puerta durante un rato. Llamaré a la policía. Eso finalmente los hizo marcharse, desalentados. Ha pasado un año desde entonces. Después de pagarme la compensación, la amante desapareció del panorama. Ahora, mi ex esposo, atrapado viviendo con sus padres, está bajo constante presión para cubrir la deuda de 39,500 pesos. Terminó pidiendo prestado a un prestamista dudoso para devolverme el dinero. Recibí mi dinero rápidamente, pero él todavía debe los 113,000 pesos en compensación y 330 pesos en manutención mensual. Está trabajando en trabajos manuales de sol a sol solo para salir adelante. Los intereses de su deuda siguen acumulándose, y a este ritmo, puede que nunca la pague en su vida, pero eso ya no es mi preocupación. Mami, apúrate, o llegaremos tarde. Ups, mis hijas me están llamando. Es hora de ir a la guardería. Están creciendo tan rápido, y eso solo me trae una inmensa alegría.